Efesios. Y para los jóvenes, me voy a centrar mucho. No, me ha captado mucho la atención el versículo 4. El versículo 4 y solo 2 palabritas. Pero Dios. Esta semana estuve leyendo en un blog, un chat, un adolescente que decía lo siguiente: si dentro de mí ya estoy muerto emocionalmente, ¿estaría bien matarme físicamente también? Sabéis que en España, hombre, me alegro verte. Ay, qué guapa estás, muy bien. Sabéis que en España el suicidio entre los jóvenes es la razón número 2 de muerte después de los accidentes de tráfico. Y algunos ven el suicidio como una forma de sobrellevar la vida. Contradicción total, ¿verdad? Está bien, si ya estoy muerto emocionalmente, ¿está bien que me mate físicamente?, preguntaba este adolescente. Claro, la pregunta tiene una respuesta contundente y es no, no está bien. ¿Por qué? Porque hay solución para la muerte emocional. Hay solución. Hay muchas formas de morir, de estar en vida y estar muerto. Hay muchas formas. Y ese es el argumento de Pablo en este capítulo 2 de Efesios. Estamos en capítulo 2, perdona, no os dije dónde, qué versículo. Estamos en capítulo 2 de Efesios y yo voy a leer del 1 al 9 y el 10. ¿Por qué? Porque del 11 en adelante, Pablo está tocando un tema muy candente en esa iglesia y en las iglesias de ese entonces, y era la unión entre los judíos y los gentiles. Nosotros no tenemos ese problema. Hay algunas iglesias donde en el pasado, aquí en España, sí ha habido tensión entre aquellos que son españoles y los inmigrantes. Pero gracias a Dios, ese no es nuestro caso. Aquí somos familia y da igual que tú seas blanco, negro, amarillo, rojo, da igual que tú vengas del norte, del sur, da igual que tú que hables español, inglés, francés, o en Austria es alemán, ¿no? Entonces, da igual. Pero en este entonces, esos versículos del 11 al 22 van muy, muy centrados hacia un problema que tenían, y es la mezcla entre el judío y el gentil. ¿Y qué tenía que hacer el gentil para ser creyente? Algunos decían, no, tienes que guardar los mandamientos del Antiguo Testamento. Nosotros no nos vamos a centrar ahí, nos vamos a centrar en los primeros 10 versículos, donde Pablo dice, hablando de Jesús, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, subraya eso, deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos, subraya eso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 6 y versículo 20, el primer capítulo, hay un nexo ahí. Versículo 20, primer capítulo, la cual operó, la fuerza del Espíritu Santo, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo, por lo que hizo el Espíritu Santo en él, lugar celestial.
tú, por lo que ha hecho Jesús en ti, también estás sentado en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, y esto es muy conocido, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es una contradicción. No somos salvos por obras, pero sí estamos hechos para buenas obras. ¿Cómo se casa eso? Bueno, miraremos, veremos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Palabra de Dios. El argumento de Pablo es que tú estabas muerto en vida, pero Cristo te ha dado vida, ha dado vida a tu espíritu y ahora vives plenamente. Versículos en capítulo 2, del 1 al 6, Pablo contrasta el vivir con el estar muerto. Versículo 3, estábamos muertos espiritualmente y eso se veía ¿en qué? Estábamos muertos. Se veía en que, 1, seguíamos las corrientes del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, qué sé yo, de repente es chic no se me ocurre un ejemplo ahora mismo, una corriente del mundo de, ¿cómo? Ir de juerga. Sí, que la vida es beber y beber y beber y emborracharte. Por cierto, recibo una llamada de alguien muy cercano, me dice, soy alcohólico. Una persona que todos veíamos que estaba siguiendo, ese sí es un buen ejemplo, siguiendo la corriente de la vida. Todos sus amigos, fin de semana, se metían ahí 12 a 24 cervezas. Dice, a mí me gusta la cerveza, pero no me gusta 24 cervezas de una vez. O sea, el propósito era colocarme. Entonces, la corriente de la vida. ¿Vale? ¿Seguíais esa corriente de la vida? Si había que mentir, se miente. Para guardar las formas, las maneras. Si había que robar, se roba, porque lo que hay que cuidar aquí soy yo. Corriente del mundo. Luego dice, vivíamos según el deseo de la carne. Y ahondaré un poco más en eso. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por último dice, éramos hijos de ira. Vamos a mirar eso de seguir la voluntad de la carne, seguir la voluntad de los pensamientos y un poco lo de qué es ser hijo de ira. Hay 3. Para yo tomar una decisión, yo me valgo de 3 cosas. Yo me valgo de mis apetitos naturales, yo me valgo de mis pensamientos, pero como creyente me valgo del Espíritu. Ahora, el no creyente tiene 2. Tiene los apetitos naturales y tiene los pensamientos, la lógica. El creyente tiene la ventaja de que el Espíritu de Dios ha avivado su espíritu y también, a través del Espíritu, toma decisiones. Ahora, ¿cómo funciona esto? Los apetitos naturales. Todos tenemos apetitos naturales. ¿Quién creó esos apetitos naturales? ¿El diablo? No, Dios. ¿Cuáles son esos apetitos naturales? Comer, beber,
vestido, es decir, cuidado y seguridad. Eso es dado por Dios. Deleite, procreación, el sexo, trae mucho deleite. Los que estudian la fisiología dicen que el orgasmo del ser humano es la máxima expresión de deleite que una persona puede experimentar. Y que la cocaína, por eso es tan difícil el romper la adicción a la cocaína usa los mismos receptores que ocurre cuando se liberan estas sustancias en el cerebro para el deleite sexual. La cocaína hace una mímica de ello. Entonces, creado por Dios, creado por Dios. Ahora, cuando pregunto, ¿son saciables los deleites de la carne? Son insaciables. Tú ya puedes comer como un cerdo hoy y mañana el cuerpo dice, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Mi padre trabajaba de joven, trabajaba por una compañía que hacía pasas, uva pasas, en California. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues coge la uva y se extiende en unas plataformas de cemento al sol y se secan y tienes que ir dándole vuelta. Y esas uvas pasas luego lo usaban para hacer una galleta. La fábrica era de galletas, pero él la uva pasa. La fábrica tenía 2 reglas. 1. No puedes sacar producto de la fábrica. No puedes sacar. 2. Cuando estés en la fábrica, puedes comer todas las galletas que quieras comer. El primer día, dice mi padre, el primer día comíamos como cosacos. El segundo día, el cuerpo decía, come más, pero como habíamos cogido tanto asco a las galletas, ya comías una o comías 2. Pero como si te lo hubiesen prohibido, estás cada momento a escondidas comiéndote una galleta y cada momento a escondidas sacando galletas para comer fuera. Muy sabio. Entonces, los apetitos naturales siempre están, siempre están. Si te guías por ellos, ¿te acuerdas ese joven de 13 años que te dije? Yo he tenido sexo con hombres, con mujeres, solo me falta hacerlo con animales, pero estoy asqueado ya del sexo. Con 13 años. ¿Por qué? Porque había sido guiado. Y llega un momento en que mueres emocionalmente. ¿Qué es lo que le pasó? Pablo llama a esto ser guiado por la voluntad de la carne. Ahora, tenemos recursos en la lógica. Y la lógica, nuestros pensamientos, pueden controlar nuestros apetitos naturales. Entonces, yo quiero verme esbelto, pero quiero comer todo eso. Y la lógica, mis pensamientos dicen, bueno, vale, si tú haces eso, vas a acabar como una foca. Tú no quieres ser una foca, ¿verdad? No, no quiero ser una foca. Vale, entonces no comas todo eso. Entonces hay ese procedimiento donde los pensamientos, la lógica, el alma, porque yo creo que los pensamientos forman parte de ese aspecto del ser humano que llamamos alma, donde está la personalidad, donde está el carácter. Entonces, podemos ser guiados por la lógica, por los pensamientos, pero también nos puede engañar. ¿Y cómo nos engaña? Todo el mundo lo está haciendo, lógicamente será bueno entonces. Si todo el mundo lo hace, lo lógico es que sea bueno.
No, si todo el mundo se está tirando el cuarto piso, no. Y esto se usa mucho, esta forma, se usa mucho para vendernos cosas. Vendernos cosas, vendernos en la política, vendernos. Y es, si se repite una mentira lo suficientemente, llega a ser ¿qué? Una verdad. Y entonces te repite, la lógica, bueno, si lo han repetido 40.000 veces, quiere decir que alguna razón tendrán, pero es falso. Entonces la lógica, el pensamiento, también, si tú te guías por ella, también te puede llevar a mal puerto. Pero dice Pablo, tú y yo tenemos un recurso que fue avivado por el Espíritu Santo de Cristo. Y ese recurso es el Espíritu dentro de ti. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. El Espíritu de Dios me habla a mi espíritu y me da testimonio, convencimiento de algo que quizás en lo natural yo no lo veo. Que quizás en lo emocional no lo estoy sintiendo. Que quizás en lo lógico no lo entiendo o no me lo creo. Pero el Espíritu habla a mi espíritu y dice, tú eres esto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a mirar un tren. Un tren muy largo. Necesita 3 motores. Le metemos un motor. El primer motor, que son apetitos naturales. ¿Va a guiar el tren? Sí, lo va a guiar. Pero no tan eficazmente si le metemos otro motor. La lógica, los pensamientos, el alma. ¿Va a guiar el tren? Sí, el tren va a ir mejor. Pero si le metemos el tercero, que es el espíritu, el tren va súper eficaz. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene la responsabilidad de crearte a ti a la imagen del Padre y del Hijo, como en el Edén. Ese es su cometido. Otro cometido, guiarte para que tú puedas ser de bendición para otros. Y de ahí esos últimos versículos en cuanto a, o por lo menos el último, somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es otro de los cometidos del Espíritu Santo. Uno es crearte a la imagen de Dios, como en el Edén. Otro es empezar a que tú seas persona que trae a otros la bendición de quien es Dios. Y el Espíritu entonces te dice, no le prestes atención ahora mismo a los apetitos naturales. Tengo un tiempo sin comer hoy. Se llama ayuno. ¿Por qué? Porque quiero que intercedas por fulanito de tal. ¿Entendíais el concepto? El Espíritu es el que está guiando todo. La lógica. Yo voy a pagar ojo por ojo, diente por diente. ¿Es correcto eso? Sí, sí, es correcto. Ojo por ojo y diente por diente. Es que si no, esto es un caos. Si tú haces algo, tienes que pagarlo. Pero el Espíritu dice, pero hay otra forma también de obrar. Esa está bien, se puede, sí. Pero hay otra forma, y la otra forma es perdonando. ¿Entendéis cómo funciona esto? Tú, de toda la vida, te han enseñado a obrar por lo que ves, por lo que sientes y por lo que piensas. En la escuela nos enseñaron a obrar de acuerdo con pensamientos. Nuestros ojos nos han enseñado a obrar de acuerdo con lo que vemos. Nuestros sentidos nos han enseñado a obrar según lo que sentimos, lo que me pide el cuerpo.
Pero dice Pablo, tú has sido revivido, restaurado, tu espíritu, Dios ha dado vida a tu espíritu, empieza a prestarle atención. Señor, ¿cómo debo obrar aquí? El cuerpo me pide esto. Señor, ¿cómo debo hacer aquí? El pensamiento dice que debo hacer esto. Y empiezas a ejercitar el espíritu. Pero si nunca le estás preguntando, si en esta semana pasada nunca le has dicho, mira, estoy ante esta situación, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu pensamiento sobre esta persona? No estás ejercitando el espíritu que Dios ha avivado en ti. No es una bronca, es simplemente un entrenador tratando de entrenarte en una forma de vida que es diferente a toda forma de vida que tú has conocido. Tú ahora vives guiado por el Espíritu. Y yo cuando entrenaba a chavales en baloncesto, mira, para hacer esto tienes que hacer 1, 2 y 3. Una entrada, derecha, izquierda y tiras. Lo mismo aquí. Para saber cómo vivir en el Espíritu, tienes que hacer ciertas cosas. Y lo primero es preguntarle, ¿cómo debo obrar? ¿Qué debo hacer? Cuando te contesta, hazlo. Si no te contesta, haz uso del sentido común. O lo que tú has pensado en hacer será lo correcto, porque el Señor no te está frenando en ello. Entonces, usa los motores para tirar el vagón, pero aprende a usar, sobre todo, el espíritu. Podemos estar vivos al control de nuestros apetitos naturales y al control de nuestra alma, pero Pablo dice, en realidad estás muerto, porque el espíritu no ha sido vivificado. Ahora me es interesante, ¿no?, que esta mañana Ricardo, tú me has restaurado, fue una de sus oraciones. Cantamos, nadie me levanta como tú, nadie me restaura como tú. Esta mañana el tema es la restauración. ¿Por qué? Porque tú puedes estar muerto en vida, donde no estás controlando los impulsos naturales, donde el alma puede llegar a la conclusión como este joven, si ya estoy muerto emocionalmente, lo lógico sería matarme físicamente. Pero hay dos palabritas que me traen esperanza. Tú en esta mañana, como creyente, aquí sentado o viéndonos por internet, tú puedes sentirte solo en una situación sin respuesta, desesperado o incluso sin ganas de vivir. Y hay dos palabritas. Versículo 4. Pero Dios. Pero Dios. Nunca te olvides de que en cualquier situación en la que te encuentres, situación negativa, situación desesperada, situación negra, hay un pero de Dios. Y ese pero lo podíamos definir como Dios tiene la última palabra. Dios no ha escrito el último capítulo en tu vida. Dios no ha dejado de actuar. Dios no está lejos. Dios existe y quiere hacerse evidente en tu vida. Creyente,
2 palabritas. Pero Dios. Hay una situación donde físicamente el ojo no parece que está recuperando como todos quisiésemos, Ricardo, pero Dios. No se ha escrito ese último capítulo todavía, pero Dios. Estás en una situación donde hay una búsqueda y no encuentras trabajo, no encuentras sitio para... Pero Dios. No se ha escrito el último capítulo. Dios tiene la última palabra. Aguanta mecha. Guíate por el Espíritu. Pero Dios. El pero de Dios, según Pablo, fue lo que revirtió la muerte espiritual. El pero de Dios fue lo que te trajo a ti y a mí el poder de la resurrección de Cristo para que tuviésemos nueva vida. Y el pero de Dios no solo te resucitó, sino que te restauró. Esto yo lo escribí el jueves. Me es muy interesante que esta mañana una palabra reiterativa es restaurar, restaurar, restaurar. El pero de Dios no solo te resucitó, sino que restaura. ¿Hay algo en tu vida que necesita ser restaurado? El pero de Dios. ¿Hay algo en la vida de tu familia que necesita ser restaurado? El pero de Dios. Pablo dice, resumiendo, por el pero de Dios, hoy tienes vida. Y puedes andar en buenas obras. Esa vida que te dio Dios no es porque te lo has ganado, es porque Él te lo ha dado. Él luego ha preparado para que tú y yo andemos en buenas obras. Es decir, hay la restauración por el pero de Dios. Y luego hay, este es el camino que yo quiero que andes, y en ese camino yo voy a darte oportunidades de hacer cosas bien, de ser útil. Para fortalecer la autoestima de una persona, es importante encontrar que haga algo bien. Que, por cierto, cuando una persona sufre depresión crónica, una de las terapias es que siembre cosas. La agricultura. ¿Sabéis por qué? Porque una persona deprimida se ve como un cero a la izquierda. Pero cuando tú trabajas la tierra, siembras y sale, dices, eso lo hice yo. Yo sí valgo para algo. Yo valgo. Mira lo que yo he podido hacer. Para que una persona fortalezca su autoestima, tiene que saber que hace algo bien. Lo vemos en el jardín de Edén. El hombre fue creado, no restaurado, creado, e inmediatamente se le da responsabilidad. Mayordomo. ¿Por qué? Porque mi autoestima necesita saber que yo hago esto bien. Pero tú has sido no creado, restaurado. Y el mismo principio operativo opera. Has sido restaurado y ahora te voy a decir, esto es lo que puedes hacer bien. Esas son las buenas obras que he puesto delante de ti. Pero tienes que preguntar, Señor, hoy, ¿cómo puedo yo ayudarte a avanzar el reino? ¿Dónde están las buenas obras hoy que tú quieres que yo ande en ellos? Si eso lo haces todas las mañanas, vas a empezar a ver cosas milagrosas.
obrar en beneficio de otros y obrar para traer gloria a Dios. Como discípulo de Cristo, yo ando en buenas obras que Dios ha preparado, prestando atención al Espíritu de Dios. Y termino con esto. Dios te quiere tanto que ha preparado buenas obras para que andes en ellas y que encuentres vida, viviendo para Él, viviendo para bendecir a otros. Y en cuanto y tanto hagas eso, encontrarás que tú empiezas a vivir. Yo conozco un inversor en bolsa, es multimillonario, y él dice lo siguiente: no hay droga que te pueda dar la alegría de saber, la alegría cuando yo doy para bendecir a otro, la alegría de esa otra persona me da a mí un chute que no hay droga que pueda darme ese chute. Y él lo que hace, lo hace anónimamente. Él va dando, a veces incluso mete sobres, aquí en España, mete sobres de dinero en buzones. Lo habéis escuchado en algunos pueblos, que el pueblo amanece y hay sobres de dinero. Te digo no el nombre, pero te digo que es esa persona. Entonces dice, no hay chute, no hay droga que te pueda dar una alegría cuando tú bendices a otro. Él no usa esas palabras, pero cuando tú das, él dice, cuando tú das a otros. Hay una canción que quiero terminar con esta canción. Es de Marcos Vidal, El Milagro, y de ahí viene nuestro título. Tú y yo tenemos vida hoy por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos dueño que nos va indicando, ve andando por aquí. Y tú y yo somos queridos. Entonces nos vamos a poner de pie. David, si puedes poner la canción. Y lo que quiero es que vayas pensando, Señor, ¿dónde necesito tu milagro en mi vida? ¿Y dónde necesito milagro en la vida que de mi familia? Y le pides, se lo pides. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. Si quieres cantar, lo puedes cantar. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Señor, es verdad que algunos nos hemos salido del redil. Hemos estado prestando atención a esos deseos de la carne. La lógica nos ha estado guiando y nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Pero tú nos reavivas, nos restauras, nos das vida y reconocemos que eres nuestro dueño. Volvemos a redil, Señor. Reconocemos que tú has puesto buenas obras para que andemos en ellas, pero necesitamos que nos guíes. Sabemos que nos quieres. Estamos convencidos de eso. Volvemos, Señor. Volvemos. Nos aferramos a esas palabras tuyas. Pero yo no he escrito el último capítulo. Yo no estoy lejos. Yo no me he olvidado. Yo estoy trabajando detrás de bambalinas. Te damos gracias por esta semana que podemos experimentar, poner en práctica el ser guiado por tu Espíritu Santo. Y yo pido por mis hermanos y mis hermanas. Señor, guíanos.
nos es difícil, no sabemos cómo ser guiados por el Espíritu. Nos guían los ojos, nos guían los pensamientos. Ve enseñándonos, ve hablándonos, ve mostrando. Y a ti te daremos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que sea una semana donde notas la guía del Espíritu Santo y que te acuerdes que tienes vida, que tienes dueño, que eres querido y que hay obras donde Él quiere que andes para bendecir y recibir bendición. Que el Señor haga eso en esta semana para cada uno de nosotros. Nos vemos el domingo. Amén.